Este gobierno es un gobierno de derecha. Ella es una traidora, y es una traidora a la izquierda, y es una traidora a las mujeres peruanas de izquierda. Nos ha traicionado a nosotras, y eso tiene que constar en la historia. Hey Festival Arequipa. En el Hey Festival Arequipa 2024 tuvimos la oportunidad de conversar con Rocío Silva Santiesteban, una de las voces más influyentes de la literatura peruana contemporánea. En esta entrevista, Silva Santiesteban comparte sus reflexiones sobre la importancia de la narrativa en la construcción de identidades y su compromiso con los temas sociales a través de su obra. Desde Arequipa, Estela Maris Barrio Nuevo para el portal de noticias Cusco Post. Rocío, eres una escritora de éxito, una personalidad reconocida. No sé. Y una activista. Eres narradora, poeta. ¿Cómo llevas esa dualidad? Bueno, en verdad esa dualidad la he llevado siempre, porque siempre he estado muy interesada en la literatura, pero al mismo tiempo la literatura no me llenaba por completo. Desde que he estado chica, bien chica. ¿Qué te digo? Cuando estaba en el colegio, yo, obvio, era una lectora voraz, básicamente porque he sido como muchas niñas limeñas, asmática, súper enfermiza, tenía un montón de alergias y entonces paraba enferma un montón de tiempo y como paraba enferma lo que hacía en mi cama era leer. Pero ya cuando, me acuerdo, estaba en cuarto y media, o en tercero y media o en cuarto y media, fue la Asamblea Constituyente. Y yo me acuerdo que yo había leído sobre Víctor Raúl Aya de la Torre, sobre José Carlos Mariátegui, y me acuerdo que le dije a mi papá, ay, papá, yo quiero ir a la Asamblea Constituyente, quiero ir. Ay, le insistí tanto, tan espesa, que me llevó hacia las graderías altas, ¿no? Y yo me acuerdo de ver ahí a Víctor Raúl Aya de la Torre, y yo como había leído toda su vida y todas sus correrías políticas, me parecía increíble que lo estuviera viendo y también escuché, me acuerdo a Ricardo Napurí, que era un constituyente de izquierda y me pareció un tipo inteligentísimo, brillante, o sea, todas las discusiones eran brillantes, ¿no? De un nivel, ¿verdad?, altísimo. Y desde esa época yo quería como las dos cosas, ¿no? Y por eso cuando terminé el colegio, mi padre era profesor en la Universidad de Lima y entonces me dijo, bueno, tú ingresas a la Universidad de Lima porque ahí voy a tener beca completa, la clásica. Y entonces ingresé pues a la de Lima y como en la universidad casi todas las carreras eran de ingenierías, pues me presenté a Derecho. Y estudié Derecho cuando estaba en la mitad de la carrera, pero en verdad me gustaba tanto la literatura y me matriculé en todos los cursos de literatura y estaba en el taller de poesía y en el taller de narrativa y en todos los talleres de la universidad, porque la universidad sí promovía eso bastante. Y ahí un compañero mío, Mario Velatín, que tenía, me acuerdo, un Volkswagen anaranjado, nos íbamos y nos metíamos a las clases de literatura de San Marcos. Entonces Mario ingresó a San Marcos y yo dije, no, o sea, si Mario ingresó a San Marcos, yo también puedo ingresar a San Marcos. Y me presenté a San Marcos, ingresé, y bueno, estudiamos, ya Mario dejó la universidad, terminó en comunicaciones en la de Lima, y yo sí terminé Derecho, y literatura, llegué hasta 9º ciclo. Pero en ese entonces, fue en el año 87, me saqué una beca para estudiar un posgrado en Argentina, una beca breve, ¿no? de 4 meses, y me fui. Y entonces, digamos, me interesaba mucho el ámbito de lo literario, pero al mismo tiempo sentía que tenía que terminarlo de Derecho, ¿no? Y al final, bueno, me fui a hacer mi tesis a Cajamarca, me fui un año a Cajamarca a hacer mi tesis sobre rondas campesinas. Y después ya no terminé literatura, me quedé en 9º ciclo. Pero ya después de que, bueno, tuve a mi hija, etcétera, hice la maestría de literatura en San Marcos. Y cuando me acuerdo que estaba en el examen, mis profesores me decían, oye, ¿y
acá no veo tu bachillerato en literatura, ¿dónde está? Y le digo, no, es que yo tengo mi bachillerato en Derecho. Me decían, ¿qué? ¿No tienes en literatura? No, no tengo, pero el de Derecho vale también. Y bueno, finalmente me dejaron entrar a la maestría de literatura y terminé la maestría y después hice un doctorado en literatura. Entonces siempre ha sido como las dos cosas. Tenemos el Día de la Mujer y ahora hay otro día que es el Día de la Mujer Indígena. Siento que eso nos divide. ¿Tú lo ves así? No, lo que sucede es que de alguna u otra manera las mujeres urbanas somos privilegiadas, porque tenemos un colegio cercano, podemos ir al colegio, o sea, nuestros padres no nos van a decir, no puedes ir al colegio porque queda 3 horas, no puedes ir al colegio porque queda 10 horas, ¿no? Y entonces, digamos, esa ventaja de poder tener el colegio más cerca, de poder ir al colegio, de poder estudiar en el colegio y posteriormente de poder ingresar a la universidad, porque hay un alto índice de ingreso de mujeres a la universidad. Y es más, o sea, justo ayer le comentaba a Farid Cajat que hay un alto índice de mujeres graduadas. O sea, el índice de mujeres graduadas en las universidades peruanas, tanto nacionales como privadas, es más alto que el índice de hombres graduados. O sea, el varón deserta de la universidad, la mujer no, se mantiene, incluso regresa, ¿no? Entonces eso me parece a mí bastante interesante, ¿no? O sea, por la facilidad de tener acceso, digamos, a la educación pública, etcétera, ¿no? Que nosotros debemos de defender mucho la educación pública. ¿Qué sucede con las mujeres indígenas? Especialmente las mujeres que se han mantenido en zonas rurales, ¿no? Tienen mucha dificultad para ir al colegio, incluso primaria, ¿no? Y bueno, y por ser hablantes de otra lengua, también tienen dificultades con el aprendizaje del castellano. Entonces, muchas veces los padres les dicen, no, ¿para qué vas a ir al colegio? Si tú lo que vas a hacer en el futuro es lo que está haciendo tu mamá, mejor quédate en la casa, aprende de tu mamá a cocinar, a cuidar a las ovejitas, en fin, a las diferentes cosas del campo y, o sea, el colegio no te va a servir y entonces no van al colegio. Y eso lo que hace es, digamos, producir también un grado de desempoderamiento de las mujeres, de vulnerabilidad, de fragilidad, de timidez también, ¿no? Entonces, esto del Día de la Mujer Indígena a mí sí me parece importante y de hecho fue una propuesta que nosotros sacamos cuando estábamos en el Congreso, porque visibiliza que la mujer indígena es diferente y que tiene toda una serie de dificultades mayores que nosotras las mujeres mestizas urbanas, ¿no? Y otra cosa también hay que tener en consideración las mujeres indígenas, digamos que se mantienen en el mundo rural y las mujeres indígenas que migran a la ciudad. También las que migran a la ciudad tienen más facilidades. Mira, yo he conocido a una dirigente indígena del gobierno autónomo de la nación Chapra, de la zona del Amazonas. Se llama Olivia Biso. Y a mí me sorprendió porque realmente una mujer joven, justo ahorita está embarazada, una mujer guerrera, súper empoderada, tenía cosas clarísimas y era jefa del gobierno autónomo. Entonces era como, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo pudo suceder? ¿Y qué pasó? Pasó que a ella la querían casar cuando era adolescente. Entonces se escapó de su, digamos, de su lugar y se fue a buscar chamba, a buscar trabajo. Comenzó a encontrar trabajo como trabajadora del hogar, en tal lugar, otro lugar, se fue al final, no sé si estuvo en Tarapoto. Y bueno, resulta que junto con trabajar como trabajadora del hogar, pues la matricularon en el colegio, estudió en el colegio. Estudió primaria y secundaria en el colegio y después dijo, bueno, quiero estudiar en la universidad. Y se presentó a la universidad e ingresó en una carrera técnica, o sea, no sé exactamente si era como enfermería o algo así, pero después, ahora está estudiando Derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en su comunidad hubo una serie de problemas, entonces ella regresa a la comunidad. Y cuando regresa a la comunidad se dan cuenta de que ella sabe muchas cosas, ¿no? Que ella sabía muchas cosas de las leyes, sabía cómo, digamos, luchar por la comunidad. Entonces,
bueno, la nombran presidenta de la comunidad autónoma, ¿no? Y por asamblea, y votaron por ella también los varones y todos porque se dieron cuenta de eso. Después también he conocido a Teresita Antazú, que es una mujer indígena de la zona de la Selva Central. Se me ha ido el nombre de su grupo étnico ahorita. Y Teresita me contó una cosa que también me pareció bien interesante, ¿no? Porque yo también le pregunté, ¿cómo llegaste a ser líder? Porque es bien difícil para una mujer. Y me dijo, bueno, porque yo aprendí a escribir a máquina. O sea, en esos años, porque Teresita más o menos tenía unos 50 y tantos, dice, en esos años pues que no había computadora, no había eso, había las máquinas de escribir. Entonces, escribir a máquina significaba que yo podía escribir todos los reclamos de mi comunidad. Entonces escribía las cartas de reclamos y las cartas de reclamos y mucha gente me pedían que escriba y comenzó ella a empoderarse a partir de la escritura de cartas de reclamos al gobierno local, a la municipalidad, etcétera, ¿no? Y me pareció, bueno, wow, qué interesante. O sea, es como una característica especial. Y claro, yo le pregunté, ¿cómo aprendiste mejor? Porque estudié en un colegio de monjitas y las monjitas me enseñaron a escribir a máquina en secundaria. Y le dije, ¿cómo llegaste ahí a secundaria? Porque ahí, no, o sea, vas a primaria. Me dijo, bueno, porque ahí me puse terca con mi papá. Y mi papá dijo, ya muchacha, ya, vaya usted, ¿no? Pero a las monjas, ¿no? A las monjas, porque tenía miedo de... Entonces las monjitas le enseñaron a escribir a máquina. Entonces, fíjate, qué difícil, o sea, ¿cómo es posible que dos mujeres con educación, digamos, superior, con educación secundaria y con educación superior, hayan logrado, ¿no? Hayan logrado estos puestos de liderazgo precisamente por, digamos, lo que les ha dado la educación superior, que es esta posibilidad de escribir cartas, la posibilidad de hablar con las autoridades, de incidir en las autoridades, etcétera, etcétera. Algo que nosotras tenemos. Entonces, por eso yo sí digo, digamos, es muy difícil, ¿no? Mucho más difícil la vida de la mujer en un país donde el racismo es uno de los elementos fundamentales de la estructura del patriarcado peruano, ¿no? Y el patriarcado peruano, además de ser racista, es totalmente colonial y sin duda alguna, o sea, las mujeres más oprimidas son las mujeres que están en esta situación de precariedad sin instrucción. Si tú te fijas, o sea, las víctimas de violencia doméstica, digamos, básicamente, la mayor cantidad de víctimas de violencia doméstica son personas que no tienen acceso a educación secundaria. Hay un alto índice, o sea, las mujeres que tienen educación superior, es bien raro que sean víctimas de violencia doméstica. O no van y la denuncian, pero eso sí me parece raro, porque sí, a todas las mujeres que conozco que han denunciado violencia doméstica y que son personas que tienen estudios universitarios, o sea, lo han denunciado también, ¿no? Pero digamos, la educación en verdad es muy importante y eso es algo que no tenemos en consideración en nuestro país, ¿no? Especialmente ahora con las redes sociales, que la gente piensa que a través de las redes sociales puedes tener lo que no te da el colegio y eso es imposible. O sea, el colegio te tiene que dar un espíritu de pensamiento crítico y el pensamiento crítico te ayuda a ser mejor ser humano. Después de todo lo que ha pasado en nuestro país, todos los muertos en la calle y todo, lo que está pasando también ahora es que una buena parte de la población está mirando a un costado. Bueno, no sé, me acuerdo de ese poema ese poema que dice, bueno, o sea, que venían por los judíos, yo no era judío y no me importaba, ¿no? Hasta que vinieron por mí. Y la verdad es que yo creo que deberíamos de ser mucho más empáticos en general y siento que hay muchas divisiones. O sea, ¿qué te digo? De hecho, los arequipeños le tienen resentimiento a los limeños, los puneños le tienen más resentimiento a los limeños, pero también a los arequipeños. Los cusqueños también le tienen resentimiento a los limeños. O sea, hay diversas situaciones y los limeños, por supuesto, o sea, los limeños que somos la mayoría de primera generación,
o migrantes de diferentes partes del Perú. Hay como una cosa así como que de pronto como que te distancias de esta realidad que es la realidad de nuestro país, que es una realidad tan potente y tan profunda, ¿no? Y yo más bien lo que creo es que deberíamos de aprender de la alteridad, deberíamos de aprender del otro, ¿no? O sea, siento que la gente está como muy metida en su burbuja. Y eso tiene que ver, obviamente, con, digamos, el imaginario del capitalismo actual, ¿no? Es decir, vivimos en un país en el que nos están diciendo todo el tiempo que lo mejor en la vida es ser emprendedor y que para ser emprendedor tienes que estar tú solito, ¿no? Y le tienes que meter el codo al costado y el otro codo y tú mismo eres y tú tienes que caminar y tú solo. Y eso es absurdo, porque desde el Homo habilis, o sea, desde antes del Homo sapiens sapiens, la forma como se ha dado la evolución humana y la forma de supervivencia de la especie humana ha sido a partir de las relaciones comunitarias. Y nosotros, sin comunidad, no somos nada, nada. Entonces deberíamos de aprender eso. No existe la posibilidad de ser, de este individualismo aislante. Es un individualismo paralizante. Mira, de hecho, por ejemplo, la pandemia. Sí, la pandemia fue una cosa tremenda. Pero, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, Perú como país, si allá en Inglaterra o en Estados Unidos o en la China no hubieran hecho las vacunas? Nosotros no hemos hecho ni media vacuna. Nos hubiéramos muerto. Bueno, dicho sea de paso, somos el país con la tasa más alta de muertes durante la pandemia, ¿no? Pero en un momento determinado hubo gente que dijo, no, que no traigan las vacunas, nosotros tenemos que hacer nuestras vacunas. Algo absurdo. Y también hubo gente que dijo que el Estado no compre las vacunas, que el Estado permita que los privados traigan las vacunas, para vender las vacunas. Bueno, felizmente que Sagasti en ese momento dijo, no, las vacunas las tiene que traer el Estado y las vacunas se van a poner a todos los peruanos de forma gratuita, como debe de ser. Y salió, y finalmente salimos de eso. Pero, o sea, ese imaginario del capitalismo tardío, que es ese capitalismo extractivista, compulsivo además, ¿no? O sea, hay un extractivismo compulsivo que piensa que solo podemos sobrevivir a partir de, digamos, vender nuestras materias primas. Eso es algo muy contraproducente. Yo no digo que los metales no sean importantes, ni digo que vamos a pasar de la mañana a la noche a otro tipo de sistema, no. Pero sí pienso que como peruanos deberíamos estar pensando en otro tipo de sistema para el futuro. Porque algo que es importantísimo para nosotros los peruanos y los latinoamericanos en general es la posibilidad de nuestra biodiversidad. Somos Perú un país, o sea, realmente privilegiado por la naturaleza, ¿no? Con una biodiversidad extraordinaria, ¿no? Y debemos de aprovechar esa biodiversidad. Y una de las cosas del futuro importantes es el tema agrícola, y el tema agrícola nosotros no le estamos dando importancia. O sea, es increíble que los campesinos en el Cusco estén, digamos, ahorita por la sequía, en fin, ¿no? Bueno, en Piura, en Podecho están, o sea, es increíble que se esté perdiendo tanto dinero en productos básicos cuando en verdad se debe de priorizar al campesino. Fíjate, otra cosa medio absurda, ¿no? O sea, en Piura se están perdiendo ahorita la cosecha de arroz por el tema de Poechos, ¿no? Y bueno, claro, pero cuando uno se pone a pensar, ¿por qué sembrar arroz que requiere tanta agua en un desierto? O sea, es una locura, ¿no? Entonces, algo que me parece maravilloso que está sucediendo hoy en día es que estamos reconsiderando las papas nativas, las comidas más tradicionales, etcétera. Y me gusta que los jóvenes como
este joven cocinero, influencer, que saca sus recetas locas, o por ejemplo también este joven Lenin del Q-Pop, que le está dando una vuelta al quechua, se estén empoderando desde su propia producción particular, desde su propia cultura, ¿no? Eso me parece maravilloso. ¿Qué piensas sobre el ataque sistemático que el gobierno está haciendo contra la cultura? Precisamente, yo creo que son los gobiernos autoritarios los que desprecian la cultura, ¿no? Desprecian no solamente la cultura letrada, sino también la cultura viva, la cultura de nuestros pueblos, y es lo que, o sea, por ejemplo, aquí en Arequipa, en el Hey Festival, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es la cultura. O sea, estamos en la mañana he estado conversando con 4 amigos escritores y yo decía, wow, qué privilegio de estar con estos 4 escritores aquí en el desayuno que nos hemos encontrado, ¿no? Y escuchar a, no sé, pues a Carlos Umaña o a Farid Cajat, en fin, a diferentes personas que están planteando unos debates con los que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que nos ayudan a pensar, ¿no? Y eso es lo que no les interesa. Además, bueno, este gobierno es extremadamente ineficaz, ¿no? Extremadamente ineficaz. Y esa ineficacia está muy vinculada con este desprecio al ciudadano peruano, al ciudadano de a pie. Y lo que está sucediendo hoy en día, ahorita en estos momentos, es que Dina Boluarte está huyendo hacia adelante, ¿no? Huir hacia adelante está simplemente yendo hacia adelante, pensando que en algún momento se va a salvar, cuando en realidad no, o sea, le va a caer el peso de la historia. Y yo espero realmente que la Corte Penal Internacional cumpla con su papel, porque ya hay 2 denuncias ante la Corte Penal, una de APRODE y la Federación Internacional de Derechos Humanos y otra de un grupo de peruanos, entre los que está Diego García Sayán, no sé, Rosa María Palacio, que han presentado una denuncia contra Dina Boluarte por el tema de las muertes en el año 2022 y 2023. Entonces, esta huida es una huida hacia el abismo, pero ella está en esta situación, no sé, que a mí me parece verdaderamente esquizoide, totalmente esquizoide, o sea, está fuera de la realidad, totalmente fuera de la realidad. No tiene ni el 4% de aprobación. La gente la odia, la detesta. Dina asesina, el pueblo te repudia. Eso lo escuchas en el Cusco, en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, no sé, en Piura. Y ella sigue pensando que todos estamos equivocados y ella tiene la razón. A mí me parece eso verdaderamente patético. Y además, ella le ha hecho un gran daño a la izquierda y más aún a nosotras las mujeres de izquierda. ¿Por qué? Porque ella, siendo una mujer apurimeña, quechohablante y de izquierda, ha subido al poder y se convirtió en una fascista de derecha frívola y estúpida, con una frivolidad increíble que le pueden importar más los Rolex que la situación de miles de peruanos que están en estos momentos extorsionados por la criminalidad. Y lo que está haciendo, claro, como digo, es flotar, pero ella sabe, porque tampoco tan tonta no creo que sea, que las fuerzas de derecha que le están respaldando, es decir, el fujimorismo, Renovación, el mismo acuñismo, la van a dejar caer. ¿Y la van a dejar caer para qué? Para ellos plantear diferencias, ¿no? Decir, no, esta era una mujer de izquierda, el gobierno ha sido de izquierda, este gobierno es un gobierno de derecha. Ella es una traidora, y es una traidora a la izquierda, y es una traidora a las mujeres peruanas de izquierda. Nos ha traicionado a nosotras. Y eso es bien importante, y eso tiene que constar en la historia, porque el daño que nos ha hecho es algo que no se va a reparar en muchos años.